Habitualmente, cuando necesitamos recuperar información, nos encontramos con que dicha información se encuentra distribuida en varias tablas, referenciadas a través de varios códigos o identificadores. Por ejemplo, nuestra tabla de empleados posee un campo identificador de departamento que almacenará un código clave foránea de otra tabla, la tabla de departamentos, donde allí el identificador de departamentos es clave primaria. En la tabla de departamentos, el identificador de departamentos es único y la tabla de departamentos contendrá la información propia del departamento, como por ejemplo el nombre del departamento. Dado que varios empleados pueden pertenecer a un mismo departamento, haríamos redundante y de difícil mantenimiento almacenar información del departamento en la tabla de empleados. Veamos el primer tipo de join en su forma más sencilla. Se trata del producto cartesiano. El producto cartesiano de dos tablas da como resultado la combinación de cada registro seleccionado de la primera tabla con cada registro seleccionado de la segunda. El siguiente es un ejemplo de producto cartesiano, donde seleccionamos información de dos tablas que no relacionamos. Podemos preguntarnos cuántos registros se obtendrán en un producto cartesiano. La cantidad de registros será el producto de la cantidad de registros seleccionados en la primera tabla por la cantidad de registros seleccionados en la segunda tabla. Si la tabla A tiene 10 registros y la B tiene 5, el resultado serán 50 registros. Podría argumentarse que un producto cartesiano puede facilitar consultas complejas, pero la realidad es que la cantidad de datos que genera puede llegar a ser muy grande, además de consumir importante tiempo de procesamiento. Pero ¿por qué es bueno entonces saber cuándo se produce un producto cartesiano? Básicamente para evitarlo. Un producto cartesiano se produce cuando una condición de join está omitida, como por ejemplo la relación entre estas tablas, o bien una condición de unión no es válida. Para evitar un producto cartesiano debemos siempre incluir una condición de unión válida en la cláusula where. Veamos el siguiente ejemplo. Si ejecutamos la consulta, se produce un producto cartesiano. Vemos que el identificador de empleados 100 se corresponde con cada uno de los departamentos. Luego, el identificador de empleados 101 se coincide con cada uno de los departamentos. Y así por todos los empleados. Si ejecutamos un count sobre la tabla de empleados, vemos que la tabla de empleados tiene 107 registros. Si ejecutamos un count sobre la tabla de departamento, vemos que esta tiene 27 registros. Y si ejecutamos un count sobre nuestro producto escalar, se obtienen 2.889 registros. Si hacemos la multiplicación de 107 por 27, se obtienen 2.889 registros. Es decir, todas las combinaciones posibles entre los registros de la tabla de empleados contra los registros de la tabla de departamentos. Dos o más tablas pueden relacionarse utilizando claves que son columnas simples o compuestas que identifican a un registro unívocamente en la tabla a la que pertenece. Vamos a agregar una condición de join para evitar el producto escalar.
el identificador de departamento es único en la tabla de departamentos. Y el identificador de departamento en la tabla de empleados va a estar repetido, dado que muchos empleados pueden pertenecer a un mismo departamento. Al ejecutar la consulta, obtenemos los empleados y cada uno con su respectivo departamento. Entendemos entonces una relación de 1 a muchos entre la tabla de departamentos y la tabla de empleados, donde a un departamento pueden pertenecer varios empleados, pero un empleado puede pertenecer solamente a un departamento. Vemos que además podemos agregar otras condiciones para restringir más la consulta. Antes de la versión 9i, la sintaxis para las relaciones en consultas en Oracle era distinta de los estándares ANSI. La más reciente sintaxis de relaciones entre tablas conforme con el estándar SQL 1999 es incluida desde la versión 9i. Anterior a esto, no era posible, por ejemplo, realizar una relación sin especificar de forma explícita las columnas por las cuales relacionábamos las tablas. Tomemos el caso anterior, donde en la cláusula where especificamos las columnas a relacionar. En Oracle 9i en adelante se puede dejar que Oracle determine automáticamente la relación basada en columnas de las dos tablas que tengan el mismo tipo de datos y nombres coincidentes, utilizando las palabras claves natural join. Es importante tener presente que la coincidencia solo puede ocurrir en columnas que tengan los mismos nombres y tipo de datos en las dos tablas. Si las columnas tienen el mismo nombre pero distinto tipo de datos, la sintaxis natural join producirá un error. Veamos nuestro ejemplo. Al ejecutarlo nos trae 32 registros. Al realizar el natural join, Oracle comprobará las columnas coincidentes en nombre y tipo de dato y realizará el join en base a este análisis. Dado que la única columna que tiene el mismo nombre y tipo de datos en las dos tablas es la columna identificador de departamento, esta será la columna que relacionará la tabla empleados y departamentos. El uso de natural join no es muy recomendable, ya que no sabemos por qué columnas está Oracle estableciendo la relación, a menos que miremos la estructura de cada una de las tablas. Si realizamos un natural join y no hay columnas que coincidan, tendremos como resultado un producto cartesiano, que sería lo mismo que hacer un select from la primera tabla y la segunda tabla, omitiendo la cláusula where.